NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Una faceta de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, tan querido por nosotros, es su faceta de, diríamos, de buscador de la verdad en la Biblia. Una búsqueda que, si bien fue un gran pensador del siglo XX, no se queda, diríamos, en la faceta intelectual, sino que hace de ella vivencia. No es un intelectual, no tenía vocación de profesor como el Papa Benedicto XVI, sin embargo, destacó inmensamente por su sabiduría, por todo su magisterio, por las numerosas encíclicas que escribió, y entre ellas, y lo quería yo recordar hoy, una que es Fe y Razón, donde habla con mucha altura de la razón, de la importancia de la filosofía para entender también la teología, etc. Muy bien, pero es que hoy el Padre Antonio quiere compartir con nosotros una faceta que es muy bonita, esta de cuando le preguntan a él cómo hay que estudiar la Sagrada Escritura. Y además el autor lo hace con sentido del humor muy, muy sano, y es bonito ver cómo también el sentido común, la inteligencia, la santidad de Juan Pablo II salen al paso a responder, ¿verdad, Padre? Bienvenido, Padre Antonio. Muchas gracias una vez más, y así es, ciertamente. Padre, con lo que a usted, iba a decir le gusta, pero como no le va a gustar a un sacerdote, pero a usted especialmente el leer la Sagrada Escritura, el encontrar en ella la verdad de quién es Dios y el compartirlo con los demás, bueno, esto es una tarea de todo sacerdote maravillosa. Así es. Bueno, de todo sacerdote y de todo cristiano. Muy o sea bien que ahí dicho, no es, ¿verdad? el sacerdote es también obligación, pero la tarea es de todo el mundo, aunque sea obligación más especial, no única ni exclusiva, ¿no? Pero una obligación más especial, sí. ¿Verdad, Padre? Pues ve, ya tenemos un dato más. Todos los bautizados, ¿no? Tenemos esta misión y este camino maravilloso de conocimiento de Dios nuestro Señor, que es la Sagrada Escritura, la Biblia. Entonces le plantean, Padre, en este libro que vamos descubriendo juntos, se titula No tengáis miedo, es un diálogo de André Frossard, un gran convertido que dialoga con Juan Pablo II y le va planteando diversos temas. En este caso le habla de la Sagrada Escritura. ¿Y por qué le habla de la Sagrada Escritura? Pues porque hay muchos, ¿cómo lo diremos? Hay comentaristas de la Biblia que son muy buenos, muy rectos y que nos ayudan a entender mejor la Biblia. Y hay otros comentaristas que lo que hacen es que nos complican tanto el sentido de la Biblia que si les hacemos caso, perdemos la fe. Y esto es cierto y Juan Pablo II también lo sabe. Estos no son comentadores santos de la Biblia, sino a lo mejor nos pasaríamos ya a un intelectualismo ya extremo, ¿no? Donde se creen más a sí mismos que a la palabra de Dios. ¿No es así, Tal Padre? vez buscan más la sabiduría, bueno, no la sabiduría, el conocimiento o una serie de técnicas, ¿no? Y esto, claro, en ese diálogo que tienen André Frossard con Juan Pablo II, hacen una reflexión sobre este asunto diciendo, pues, que de hecho hay hoy día, ¿no? Viene sometiéndose a la Biblia a un tratamiento tal que si hay que hacer caso de algunos comentaristas en este libro venerable, la Sagrada Escritura, todo debe ponerse en tela de juicio, salvo las notas al pie de página
que son ellos de los que ellos son autores. Esto es un humor, ¿no?, delicado de André Froissart, que le dice que el Papa pues comparte también con él. Ciertamente vemos que hay personas, comentaristas, que siempre buscan pues a ver dónde está el fallo, dónde está la cosa, qué es lo que se decía en ese tiempo, pero pierden el fondo de la Sagrada Escritura, o la intención, el contenido. Más que todo es el contenido, ¿no? Claro, y entonces dice aquí con mucha gracia, de manera que la Biblia sería el medio de conocer, no tanto de conocer a Dios, sino de conocer a los biblistas, a los comentadores de la Biblia, ¿no? Entonces, claro, la gran pregunta, en el fondo, Padre, sería que le podíamos hacer a San Juan Pablo II y que le viene a hacer André Froissart es, si yo, cualquiera de nosotros ahora, personas del siglo XXI, abrimos la Biblia, la Sagrada Biblia, ¿podemos conocer a Dios de verdad o no? Esa es la gran pregunta. Pues Juan Pablo II responde primero, saber qué disposición de ánimo hay que tener para leer las Sagradas Escrituras. Entonces, antes, diríamos, del contenido o de la palabra, si ya uno viene con una actitud crítica, hipercrítica o contraria, ¿no? Pues vemos que hay algunos que están ya, no es que van a buscar la verdad que contiene, van a atacar y para ello buscan los defectos, buscan los fallos para poder agrandar, poner ahí la lupa y decir, ves cómo tiene este fallo, tiene aquello, tiene lo otro, ¿no? Una de las expresiones más comunes que se suele escuchar también a veces es que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Ni faltas, ni fallas, ni cosas humanas que están en la Sagrada Escritura, y es verdad, van a quitar todo el fondo que tiene, ¿no? Entonces eso es lo primero. Entonces, dice Juan Pablo II, la disposición de ánimo con la que uno se acerca a las Sagradas Escrituras. Y segundo, ¿cómo nos es comunicada la revelación? Estas son las preguntas que forman, que hace André Froissart, y que son preguntas que responden por sí mismas, como dice el Papa, ¿no? ¿Qué es la Sagrada Escritura, no? Dios nos habla de sí mismo. Si nosotros partimos del origen, por decir, si yo escribo un cuento y digo, voy a contar el cuento de una persona que una vez ya empieza así, ahora no me empieces tú, ahora esto históricamente está errado, porque esto no es así, porque eso no se dio nunca, esto, el lugar que describe está equivocado. Entonces, es un cuento. Entonces, como un cuento tienes que tratarlo. La Biblia, ciertamente que no es un cuento, es un libro inspirado por Dios, es Dios el que lo escribe, donde habla de Él. Todo lo que no sea hablar de Él, no quiere decir que esté errado, o que no lo hemos entendido, o que lo que está diciendo tiene otra finalidad, que a veces se dicen cosas pero con otra finalidad. De hecho, hoy día, aun los mismos científicos, aunque sean astrónomos, pues en el hablar humano y diario, pues se puede decir, ya ha salido el sol. Totalmente, es así. Y lo dicen con una tranquilidad de conciencia, claro, y con una verdad de razón y de juicio. Sí. Ahora, a nadie se le ocurre decir, hombre, todavía piensa que la Tierra es plana, que el Sol da vuelta alrededor de la Tierra. Hombre, es un astrónomo, es una persona que sabe perfectamente de eso, pero en el hablar humano todos decimos una cosa y sabemos qué es lo que estamos diciendo. Muy bien. A esto es a lo que se refiere. Si nosotros sabemos quién es el que habla en las Sagradas Escrituras, estos autores, como dice aquí, le dan un tratamiento que lo que hacen es que hacen hablar a las personas de ese tiempo. Diríamos, claro que el que escribe es la persona de ese tiempo. Eso es bueno saberlo. Porque van a tomar unos giros, unas expresiones con las cuales quieren transmitir unas ideas. Pero esas ideas tampoco son de ellos, es lo importante. Exactamente. Ellos utilizan sus ideas, sus palabras, expresiones y
incluso imágenes, ¿no? Pues, claro, por supuesto. Lo que hizo el Señor en el Evangelio con las parábolas, salió el sembrador a sembrar, tiró la semilla, la cizaña, el trigo. Lo explicó, padre, con palabras que pudieran entender, obviamente, sus oyentes. Así es, los de aquel tiempo. Pero el mensaje no se limita a aquellos habitantes de aquella región y de aquel tiempo. El mensaje es, como dice Juan Pablo II, Dios habla de sí mismo, de Dios. De forma válida. De forma válida, totalmente. Entonces, padre, una pregunta. La tarea de un comentarista de la Biblia, cuando nosotros compramos una Biblia o la consultamos en una biblioteca, ¿cuál es? Es bueno, siempre a mí me han aconsejado, ¿verdad?, leer una Biblia que tenga buenas notas. Buenas notas. Ahí está. Así es, sí. O sea, las notas, unas notas que me ayuden a entender el contenido de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sabremos, padre, cómo podemos, y cómo San Juan Pablo II ayuda a todos nosotros a saber reconocer cuando esas notas son correctas, son buenas, o cuando me van a enredar? De hecho, como yo por lo menos todo el conocimiento que tengo de Juan Pablo II, nunca le escuché decir, esta es la mejor Biblia. Entonces, y esa es una pregunta que me han hecho muchísimas veces, ¿no? Y a cualquiera le hacen, ¿cuál es la mejor Biblia para uno leer, para uno tener? Entonces siempre hay que decir lo mismo, ¿no? Pues hombre, depende de para qué quiera usted. ¿Quiere usted hacer un estudio profundo de la Biblia? Pues tendrá que irse al hebreo, al arameo, al griego, al original. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, ¿quiere usted una Biblia como para la devoción? ¿Quiere usted, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a su lenguaje, de acuerdo a muchas circunstancias, serán varias Biblias? Y de acuerdo incluso al país donde usted esté, porque no habla lo mismo un español que un argentino, que un colombiano. A lo mejor le va a ayudar más una forma de expresarse. ¿Sí o no? Claro. Así pero es. Atención, lo que es fundamental, que sea una Biblia aprobada por la Iglesia Católica. Entonces, que esa Biblia contenga unas notas que expliquen el texto, pero diríamos, hay una forma de explicar que va a lo que está diciendo aquí Juan Pablo II, y es que Dios habla de sí mismo. ¿Qué es lo que aquí está explicando Dios sobre Él, sobre sus mandamientos, sobre su doctrina, o sobre su voluntad, o sobre su persona, ¿no? O cómo es Él, o qué es lo que Él quiere de nosotros? Ayudarnos a entender lo que significaba esa expresión en ese tiempo, pero lo que está diciendo el Padre Antonio, para mejor entender lo que nos está diciendo Dios, que es válido. No las notas que lo que hacen es confundirnos y decirnos, bueno, vale, esto lo pone aquí el autor porque en realidad, bueno, es una forma de hablar, pero esto no nos está hablando a la gente de aquel tiempo, pero esto no, como diciéndonos que no es palabra de Dios. Exactamente, creo que esta es una muy buena aclaración. Cuando nosotros leamos las notas, para saber si son buenas notas o no, hay notas que son técnicas, y por eso hay Biblias que son técnicas, que dice que esto está en tal manuscrito de tal sitio, que si es un manuscrito vaticano, o si es un no sé qué. Entonces, para especialistas, esas notas que a un, diríamos, lector medio, a uno de nosotros que lee la Biblia, pues no le dicen nada. No son ni buenas ni malas, son técnicas. Pero para el técnico sabe dónde acudir y por qué está ahí ese texto, o está de esta manera o de la otra. Entonces, hay notas que son técnicas, hay notas que son espirituales, y vemos que hay Biblias que tienen, las notas van a decirme sobre la doctrina católica que se apoya en este texto, o que este texto demuestra tal cosa. Las de Monseñor Straubinger, por ejemplo, son preciosas. Y hay otras Biblias que también tienen distintas ediciones, y hay unas ediciones que las tienen también muy buenas, así espirituales. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo. Y luego hay otras que son esto que usted dice, donde más bien lo que empiezan a explicar no es el contenido,
ni es la parte técnica de dónde se encuentra, en qué manuscritos, o si esto está en otro sitio repetido con otras palabras y demás. Por eso algunos al leer esas notas vemos que son técnicas, pues simplemente son para más especialistas, pero el contenido, lo que es el texto, puede ser muy bueno o tener otras expresiones, como usted decía, claro, la forma de entender en un lugar, en otro, o de expresarse, puede ser que le cueste más. Por eso cada uno tendrá que ver la Biblia que a él le ayude a entender mejor. Y las notas, aquellas que... Porque si empieza a, una famosa palabra de hoy día, desmitificar esto que fue así, que es un mito, que no sé qué, no sé cuánto, esas notas son peligrosas o malas. Entonces, ¿qué decir? Pues mira, en una Biblia lo que tienes que mirar es esas notas. Si niega las verdades de la fe, si va contra la fe, diciéndote que lo que dice el texto no se puede creer en la virginidad de María, no se puede creer en la resurrección o en no sé cuántas cosas, porque eso es un pensamiento de aquella iglesia primitiva, esa Biblia ya la puede, diríamos, nunca leas las notas. Ese sería el primer consejo, ¿no? Es terrible, qué gran contradicción, padre, y qué mala suerte tuvo esa persona al hacer esa compra. A lo mejor lo aconsejaron mal o lo que fuera, o las fotografías eran muy bonitas o la letra muy grande, pero se equivocó porque es el libro o la colección de libros, la Biblia, la colección de libros más importante porque nos habla de Dios y está inspirada toda ella por Dios. Entonces leerla sin tener en cuenta esto es errar. Así es errar, padre. Pero fíjese que Juan Pablo II, al hablarle a Andrés Froissart sobre la Biblia, que le está diciendo esto, ¿no? ¿Quién es el que habla y qué es lo que dice? Eso es fundamental para el modo de dirigirse. Pero dice que no está ahí la fe. O sea, no se apoya en la Sagrada Escritura. La fe comienza con la naturaleza, es decir, Dios habla por muchos medios. Entonces, y un medio es la naturaleza. Entonces, primero, y esto es lo que... La creación, todo lo que nos rodea. La creación. Y por eso vemos que a Juan Pablo II le gustaba mucho ir al campo, ir a la montaña, ir a esquiar, a la nieve. Era el contacto directo con esa obra de Dios y ahí se conectaba con Dios, para luego cuando toma la Sagrada Escritura, lee la palabra de Dios, esto, diríamos, una cosa le va como profundizando en la otra. Y en ese conjunto, además, muchas otras cosas, ¿no? Evitaba un intelectualismo enfermizo que tienen algunos. Y los errores protestantes que se limitan a solo la palabra de Dios, solo la Biblia no. A mí la naturaleza es como Dios me habla y me dice de Él. Me habla de su grandeza, me habla de su belleza, me habla de su poder, y ahí me va diciendo muchas de las perfecciones de Dios. Pero hay ciertas cosas, unos mandamientos y demás, que no estarán en esa naturaleza. Entonces, el que yo me vaya ahí al campo a contemplar la grandeza de la naturaleza creada por Dios, pues no me dice si tengo que ir a misa o no los domingos, porque ahí no está. Entonces, Dios habla de sí mismo, pero Dios es inmenso. Y en un sitio de una manera me hablará de una cosa, en otra de otro, en otra de otro. Y esto es lo que vemos en Juan Pablo II. Como usted decía antes, le gustaba, y él de hecho es el hombre que siempre andaba con libros y siempre profundizando y estudiando. Y por eso la Biblia acudía para el escuchar la palabra de Dios, lo que Dios me tiene que decir. En la Biblia ciertamente Dios nos habla, ¿no? Uno, pero también en la naturaleza. Y salvo ya... Y es una de las experiencias o de las anécdotas, ¿no? de Juan Pablo II, que siempre le gustaba irse. Hay viajes, y esto a lo mejor no lo saben algunos, que hizo el Papa Juan Pablo II, que nadie sabía. Ah, bueno, de cuando ya estaba en el Vaticano Cuando ya estaba de Papa. Exactamente. Entonces, Juan Pablo II, incluso... yo, por ejemplo, estaba aquí en España y en Granada, en la ciudad de Granada,
Y el Papa Juan Pablo II hizo un viaje a Granada. ¿Qué dice, padre? Sí, y nadie supo de ese... Ay, qué simpático es Porque esto. se fue a la sierra a esquiar, Ay, a tener un contacto allá con la naturaleza, pues unas horas, Eso sí que me lo día. creo 100%, porque él lo hacía y además se escondía. O sea, Exactamente. Con otros cardenales, esto nos lo contó María José, se ponían de acuerdo porque él necesitaba aire puro y dejarse de periodistas durante algunos Eso momentos, es. ¿no? Y con un periódico bien grande salían caminando los tres por él. Y no sé si se pondría una sotana del mismo color que ellos, iban caminando por los pasillos para que no los sorprendieran y se montaban en el coche y ánimo. Y se escapaban. Pues hacía escapadas de estas y también a otros sitios. O sea, en Granada, por ejemplo, hay una sierra. Claro, la sierra, en un par de horas en avión estaba ahí. claro, o menos. en Sierra Nevada, entonces tiene aeropuerto allá, y si no en helicóptero, pues también puede ir, se tarda un poco más que en avión, pero se puede ir, se puede llegar hasta el mismo sitio, o en avión hasta el aeropuerto y de allí un helicóptero. Entonces se preparaba un viaje secreto. Ajá. Y él hacía su escapada, se pasaba allí un par de horas en la naturaleza y demás, regresaba y a seguir con el trabajo, pero era algo Es que vital, necesitaba padre. Hace falta para él mantenerse en el mismo trabajo en el que estaba. mantenerse sano de cuerpo y de alma, padre. Porque es lo que decimos, para buscar a Dios hay que buscarlo con un corazón limpio. Así es. En todos los sentidos, incluso con una mente despejada. Y un comentario, una anécdota de esto de Juan Pablo II, en alguna vez, como siempre hay por ahí pensamientos un poco críticos o hipercríticos, ¿no? Pero, ¿y esto? Pues ¿cuánto cuesta, no? Ay, esto es un gasto que los cuesta. viajes del Papa y tal, siempre hay personas para Y criticar. entonces, en una de esas le dijeron al Papa, ¿no? Que esto que cuesta dinero, que esto es un gasto, y dice, sí, pero un cónclave para elegir a otro papa cuesta más todavía. Entonces, esto Bueno, si queréis, es un papa, gasto. que tenéis que conservarme la salud, porque si no... Esto es necesario. Ahora, si te parece que esto es un gasto, pues elegir a otro papa, es decir, que se muera el papa y tener que organizar es mucho más caro. Así es que no te preocupes, que sale más barato que lo otro. Padre, esta anécdota y esta respuesta del Papa nos demuestran hasta qué punto él tenía tan asumido y reflexionado todo este tema. También el que yo ahora salga a hacer deporte, pues claro, puede sorprender a algunos, pero ¿acaso es algún pecado? ¿Acaso es alguna imperfección? ¿Estoy haciendo algo malo? Él sabía muy bien que no. Y encima con este sentido del humor que triunfaba, ¿no? Que demuestra que Dios está dentro de él. Pues padre, ha llegado el momento de rezar esta oración por intercesión de San Juan Pablo II y le agradezco mucho este programa porque nos ha quedado bien clara la idea que usted quería, ¿eh? Es decir, leamos la Sagrada Biblia con la disposición de ánimo con la que ha sido escrita. Es decir, es palabra de Dios donde Él se da a conocer. Así es. No con un talante hipercrítico buscando lo que no hay. O una intención torcida cuando Dios es todo luz. Pues nos disponemos también, Padre, y le damos muchas gracias por habernos acompañado. Nos disponemos a rezar por intercesión de San Juan Pablo II. Oración a San Juan Pablo II. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, protege a las familias y a cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra, invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, donde te vemos junto a María,
haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros.